¿Qué pasaría si te dijera que hay una técnica de meditación capaz de desbloquear una parte de tu ser que nunca pensaste posible? Una práctica que no solo te conecta con lo profundo de tu mente, sino que te lleva más allá de lo que creías posible, al punto de vivir una experiencia espiritual única. Te invito a sumergirte en la historia de cómo una técnica olvidada, descubierta por un hombre visionario llamado Jacobo Greenberg, cambió mi vida de una manera tan profunda que ni yo mismo pude haberlo imaginado. ¿Te atreves a descubrir cómo? Antes de descubrir esta técnica, mi vida era un cúmulo de preguntas sin respuestas. Siempre había sentido que algo faltaba, pero no sabía exactamente qué. Mi mente estaba llena de ruido constante, como si las respuestas estuvieran a un paso, pero nunca lograra alcanzarlas. En cuanto a mi bienestar emocional, me encontraba en un punto en el que sentía que algo en mi interior no estaba equilibrado. A veces estaba bien, pero otras veces no podía evitar sentirme desconectado, como si estuviera navegando en un mar de incertidumbre, buscando algo que me anclara. Trabajaba en mi día a día, haciendo lo que se suponía que debía hacer, pero sentía que mi vida carecía de profundidad. Aunque siempre había tenido curiosidad por el crecimiento personal y la espiritualidad, las respuestas que encontraba en libros y conferencias parecían superficiales, como si estuviera dando vueltas alrededor de algo mucho más grande. Me sentía atrapado en una rutina, buscando respuestas, pero sin encontrar realmente un camino claro. Mis momentos de meditación o introspección eran en su mayoría frustrantes. Trataba de desconectarme del ruido externo, pero mi mente no paraba. Cada vez que intentaba entrar en un estado de paz interior, algo me distraía, algo me sacaba de esa quietud. Sentía que estaba destinado a algo más, pero no sabía cómo llegar allí. Y la pregunta persistía: ¿qué me estaba perdiendo? ¿Por qué no podía alcanzar una experiencia espiritual profunda como aquellos que decían haberla vivido? Mi vida dio un giro inesperado cuando, por pura casualidad, me topé con la obra de Jacobo Greenberg. Recuerdo claramente el momento en que vi su nombre por primera vez en un libro que dejé de ojeada en una librería. No sabía quién era, pero algo en su enfoque me llamó profundamente la atención. Su investigación sobre la percepción, la conciencia y las prácticas de meditación me pareció fascinante. Era como si sus palabras hubieran hablado directamente a un rincón olvidado de mi ser. Decidí investigar más. A medida que leía sobre su trabajo, algo comenzó a despertar dentro de mí. Greenberg hablaba sobre una técnica de meditación específica que, a través de una concentración intensa, permitía trascender la mente común y llegar a estados de conciencia alterados. Lo que más me impactó fue su capacidad para explorar lo que él llamaba campos de percepción expandida. Sentí una chispa de esperanza. Tal vez ahí estaba la clave de lo que había estado buscando. Una tarde decidí finalmente intentarlo. No tenía ninguna expectativa concreta, solo una curiosidad urgente y un deseo de cambiar algo que sentía que debía cambiar. Me senté en un lugar tranquilo, cerré los ojos y comencé a seguir las instrucciones que había leído de Greenberg. Al principio, como siempre, mi mente estaba llena de pensamientos dispersos, de esas dudas que siempre aparecen al inicio, pero había algo en su método que me mantuvo firme, como si me susurrara que solo debía seguir sin preocuparme demasiado por los resultados inmediatos. Mi motivación era clara: quería encontrar una paz que me durara, algo más allá de lo superficial. Quería vivir una experiencia espiritual real, algo que me conectara con una parte más profunda de mí mismo, que me hiciera sentir que finalmente tenía las respuestas que tanto había buscado. Y aunque sabía que el camino no sería fácil ni rápido, algo en mi interior me decía que este era el momento correcto para comenzar. No sabía lo que me esperaba, pero algo en mi intuición me decía que estaba por embarcarme en algo profundamente transformador. Si te está resonando esta experiencia y quieres profundizar en cómo esta técnica podría ayudarte también, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios, compártela conmigo.
Continuemos con el testimonio. La decisión de probar la técnica de meditación de Jacobo Greenberg no fue algo que llegara de la noche a la mañana. Fue un proceso que vino cargado de frustración, de una búsqueda que ya llevaba mucho tiempo, pero también de un deseo interno de sanar y crecer, algo que sentía que me faltaba. Mi vida cotidiana había estado marcada por la rutina y el vacío, y aunque en la superficie todo parecía normal, algo dentro de mí me decía que debía encontrar algo más, algo que me ayudara a salir de esa sensación de estar estancado. Recuerdo que esa tarde, cuando vi por primera vez el libro de Jacobo Greenberg, fue casi como si hubiera estado esperando ese momento. No lo planeé, ni siquiera buscaba respuestas en ese instante, pero algo en el título del libro me atrapó de inmediato. La percepción de lo invisible. ¿Cómo puede alguien hablar de lo invisible? Esa pregunta se quedó dando vueltas en mi mente durante días. Sentí una urgencia inexplicable por leer más, y cuando comencé a sumergirme en las páginas, fue como si cada palabra resonara dentro de mí. Greenberg hablaba sobre la meditación como una puerta de acceso hacia otro nivel de percepción, algo mucho más profundo que lo que la mente racional podía captar. Para él, la meditación no era solo una práctica de relajación o concentración, sino una herramienta para transformar la forma en que veíamos el mundo. Su enfoque no solo me intrigó, sino que despertó algo dentro de mí que había estado dormido durante años. Era como si de repente todo lo que había buscado sin éxito estuviera ahí, al alcance de mis manos, pero solo podía alcanzarlo si me entregaba a la práctica con total apertura. Lo que más me sorprendió fue cómo Greenberg hablaba de la percepción expandida, de cómo la conciencia podía ir más allá de lo físico y conectarse con dimensiones invisibles, esas que la mayoría de las personas nunca llegaban a experimentar. Esta noción me cautivó, pero también me generó una gran incertidumbre. Nunca había experimentado nada cercano a lo que describía. ¿Realmente era posible acceder a esos estados de conciencia? ¿Era una ilusión o había algo más allá de lo que veía mi mente? Las dudas y los temores comenzaron a aparecer, pero al mismo tiempo sentía una profunda necesidad de explorar, de averiguar si lo que Greenberg prometía realmente existía. En ese momento ya estaba cansado de buscar fuera de mí. Había probado diversos caminos, libros de autoayuda, terapias, meditaciones guiadas, y aunque en su momento me dieron algo de paz, sentía que no estaba llegando al fondo de la cuestión. Sabía que mi búsqueda debía ser interna, pero necesitaba algo más que palabras. Necesitaba una experiencia real. El deseo de cambiar no venía solo de una insatisfacción momentánea, sino de un sentimiento profundo de que había algo que me conectaba con un propósito mayor, algo que no estaba siendo tocado por mis intentos anteriores. Así que, después de varios días pensando en ello, decidí dar el paso. No lo hice porque estuviera seguro de que funcionaría, sino porque algo dentro de mí me decía que no podía quedarme más tiempo en ese mismo lugar, en esa misma sensación de estar perdido. Era un impulso, una intuición que me llevó a sentarme en un espacio tranquilo, cerrar los ojos y seguir las instrucciones que Greenberg había compartido en sus escritos. Lo que sentí al comenzar fue una mezcla de expectativas y miedo. No sabía si mi mente lograría mantener el enfoque o si sería capaz de seguir el ritmo de la técnica. Como siempre, mi mente se desvió rápidamente hacia pensamientos sobre mi trabajo, mi familia, mi futuro. Pero de alguna forma, las palabras de Greenberg seguían resonando en mi cabeza. Permítete soltar. Acepta el momento sin juicio. Eso fue lo primero que traté de hacer. Soltar mis expectativas, soltar mis miedos. Durante varios minutos no experimenté nada extraordinario. La meditación parecía ser como todas las demás, un esfuerzo por silenciar el ruido mental, pero fue en ese esfuerzo donde algo empezó a cambiar. En lugar de luchar contra los pensamientos, comencé a observarlos. Al principio, parecía que no pasaba nada, pero de alguna forma, mi percepción del tiempo empezó a distorsionarse. Las tensiones en mi cuerpo comenzaron a liberar,
y la sensación de incomodidad que solía experimentar al meditar comenzó a disiparse. Era como si mi conciencia comenzara a abrirse, de a poco, hacia un espacio desconocido. Ese primer intento no fue la gran revelación, pero algo se estaba moviendo, algo se estaba desbloqueando en mí. Era como si hubiera dado el primer paso hacia un lugar en el que nunca había estado, un espacio donde la mente dejaba de ser la protagonista y algo más profundo comenzaba a tomar forma. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que había encontrado algo que merecía la pena explorar a fondo, una práctica que no solo ofrecía respuestas, sino que me invitaba a un proceso de transformación personal. La semilla estaba sembrada, y aunque no sabía exactamente a dónde me llevaría, estaba dispuesto a seguir adelante y ver hasta dónde podía llegar. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que, aunque la vida me había mostrado muchos caminos para encontrar paz, el que había estado buscando siempre era el de la introspección más profunda, aquel que requería tiempo, paciencia y un compromiso verdadero conmigo mismo. Ya no solo se trataba de obtener respuestas, sino de permitir que algo más grande se manifestara en mi vida. Lo que sucedió en esa meditación fue más que una simple sensación de calma. No fue un momento místico como los que había leído en libros, ni una especie de iluminación instantánea. Fue una transformación sutil, pero profunda, que se instaló dentro de mí y empezó a reverberar en todos los aspectos de mi vida. Cuando finalmente volví de ese estado profundo de meditación, algo había cambiado en mí. Mi cuerpo, aunque seguía allí, ya no parecía ser el mismo. Había una ligereza, una sensación de expansión, como si las tensiones físicas que había acumulado durante años se hubieran disuelto. Era como si mi cuerpo estuviera vibrando a una frecuencia diferente, más libre, más conectado. Sentí que mis músculos ya no estaban tensos de forma constante, como había sido mi hábito por años, ni mis hombros caían hacia adelante por el estrés. Mi cuerpo, en su totalidad, parecía haber encontrado un punto de equilibrio, de armonía, y por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente presente en él. A nivel emocional, la paz que experimenté fue tan profunda que me sorprendió la rapidez con la que desaparecieron las emociones negativas que habían estado dominando mi día a día. Las preocupaciones sobre el futuro, las inseguridades y hasta la ansiedad que solía sentir al enfrentar situaciones difíciles parecían disiparse como el humo. Durante años había luchado con el miedo a lo incierto, con la inseguridad constante sobre si estaba tomando las decisiones correctas. Pero en ese espacio de conciencia expandida, comprendí que esos miedos eran solo creaciones de mi mente. No estaban basados en la realidad de lo que era. El miedo perdió su poder sobre mí y por primera vez me sentí capaz de aceptar el presente tal como era, sin el constante bombardeo de pensamientos negativos. Mentalmente, las cosas comenzaron a clarificarse. Antes de esa experiencia, había buscado respuestas en libros, en charlas, en teorías, pero sentía que las respuestas nunca llegaban con la profundidad que necesitaba. Sin embargo, en ese estado de expansión, una comprensión interna se abrió paso. No fue una respuesta clara a todas mis preguntas, pero sí una sensación de que todo estaba conectado. Era como si el rompecabezas de mi vida, que antes parecía estar disperso y sin sentido, comenzara a encajar de alguna forma. Comprendí que no era necesario tener todas las respuestas ahora mismo, que el camino y el proceso en sí mismo eran tan valiosos como la meta final. A medida que seguí practicando la técnica, cada sesión de meditación se convirtió en una forma de profundizar aún más en ese estado de claridad y unidad. El simple hecho de sentarme, de tomarme unos minutos para conectar con mi respiración y mi campo energético, me brindaba una sensación de paz que no había conocido antes. Mi mente, que solía ser un torrente de pensamientos caóticos, comenzó a calmarse por sí sola. En lugar de intentar forzar una quietud mental, aprendí a permitir que la mente se tranquilizara por sí misma, al igual que las olas de un océano que finalmente se calman después de una tormenta. Un aspecto clave de la meditación que Greenberg enseñaba
y que me impactó profundamente fue el concepto de percibir sin juicio. Durante mucho tiempo había vivido mi vida a través del filtro de mis juicios, mis creencias y mis interpretaciones. Todo lo que experimentaba lo filtraba a través de mi mente racional y, por lo tanto, siempre lo analizaba, lo clasificaba y lo evaluaba. Pero al practicar esta técnica, aprendí a ver las experiencias tal como eran, sin la necesidad de etiquetarlas, sin la necesidad de tomar una postura ante ellas. Esta práctica de no juicio se fue trasladando a mi vida cotidiana. Comencé a ver las situaciones, a las personas y hasta mis propias emociones, sin el filtro constante de mis prejuicios y pensamientos reactivos. Esto me permitió experimentar el mundo de una forma mucho más libre, sin la carga de mis viejas interpretaciones. Recuerdo que un día, después de varias semanas de practicar, decidí salir a caminar. Normalmente, mi mente siempre estaba ocupada con pensamientos de trabajo, preocupaciones sobre el futuro o reflexiones sobre cosas que no había dicho o hecho, pero esa tarde algo había cambiado. Mientras caminaba por el parque, observando los árboles y el cielo, sentí una conexión profunda con todo lo que me rodeaba. Cada hoja moviéndose con el viento parecía tener un propósito. Cada paso que daba parecía ser parte de un todo más grande, y me di cuenta de que no era solo un observador pasivo, sino una parte activa de esa experiencia. Todo, desde las piedras del camino hasta las aves que volaban por encima, parecía tener una vibración que me conectaba con algo mucho más grande que yo. Esa sensación de unidad fue tan clara y tan real que me tomó por sorpresa. A nivel práctico, esta técnica también comenzó a reflejarse en cómo interactuaba con los demás. Las relaciones que a menudo me generaban estrés comenzaron a ser más fluidas. Dejé de reaccionar de manera impulsiva ante las opiniones o actitudes de los demás. Empecé a ser más paciente, más comprensivo y menos defensivo. La meditación me enseñó a escuchar de manera más profunda, no solo con los oídos, sino con todo mi ser. Fue como si empezara a ver a las personas a través de una nueva lente, sin prejuicios, sin juicios inmediatos, lo que permitió que las relaciones se profundizaran y fueran más auténticas. Todo este proceso fue como un renacer, pero no en el sentido de una transformación instantánea. No fue magia, sino un cambio gradual, un proceso que se fue nutriendo con cada meditación. La práctica continuó revelando capas de mí mismo que no conocía, y cada vez que sentía que había alcanzado una nueva comprensión, me daba cuenta de que había mucho más por explorar. Cada meditación se convirtió en una aventura hacia lo desconocido, un viaje hacia dentro de mí, hacia ese espacio de conciencia profunda donde todo era posible, donde todo estaba interconectado. A medida que mi práctica de meditación avanzaba, me di cuenta de que los cambios no se limitaban a esos momentos de calma profunda en la sesión. La verdadera transformación comenzó a infiltrarse en mi vida diaria, afectando cómo pensaba, cómo sentía y, sobre todo, cómo interactuaba con el mundo que me rodeaba. Había algo en esa práctica de meditación, algo que Greenberg había señalado repetidamente, que realmente comenzó a resonar dentro de mí. La conciencia expansiva no era un destino, sino una forma de ser. Lo primero que noté fue un cambio en la manera en que experimentaba mis pensamientos. Ya no me veía a mí mismo como una persona atrapada por ellos, como alguien que vivía a merced de sus emociones y reflexiones. En cambio, los veía como parte de un flujo continuo, algo que podía observar sin ser arrastrado por ellos. La meditación me enseñó que los pensamientos no me definían, solo eran fenómenos transitorios y yo podía elegir no aferrarme a ellos, no identificarlos con mi ser más profundo. Esto me permitió soltar una gran carga emocional que había estado arrastrando durante años, la necesidad de controlarlo todo. Había vivido gran parte de mi vida tratando de controlar cada aspecto, desde las decisiones grandes hasta las pequeñas interacciones cotidianas. Este deseo de control se había convertido en una fuente constante de ansiedad porque nunca podía predecirlo todo
ni asegurarlo todo. Pero al entender que mis pensamientos no eran la realidad, sino solo una parte de ella, me di cuenta de que no tenía que controlarlo todo para ser feliz o estar en paz. Esta revelación fue liberadora. Pude soltar esa presión constante de anticipar, de pensar que todo debía ser perfecto, y comencé a aceptar más lo que era, con sus imperfecciones, con sus altos y bajos. La técnica de Greenberg también me enseñó el poder del momento presente. Antes había pasado tanto tiempo preocupándome por lo que podría suceder o lamentándome por lo que ya había pasado, que a menudo perdía el aquí y ahora. Pero la meditación me permitió regresar al presente, ese espacio tan sencillo y a la vez tan profundo, donde todo existe tal como es. No había necesidad de luchar contra lo que estaba sucediendo. Si estaba triste, podía estar triste sin juzgarme por ello. Si estaba feliz, podía disfrutar esa felicidad sin intentar aferrarme a ella. Aprendí a disfrutar la quietud, la paz que surge cuando nos permitimos ser en el momento, sin la constante presión de buscar algo diferente. Otra enseñanza clave fue el concepto de unidad. En los primeros momentos de mi práctica, experimenté esa sensación de conexión con todo lo que me rodeaba, pero lo que realmente me sorprendió fue cómo esa unidad comenzó a manifestarse también en mi relación con los demás. Ya no me sentía separado del mundo. Cuando hablaba con otras personas, ya no veía una distancia, una barrera que nos separara. Mi percepción de las interacciones humanas cambió profundamente. Empecé a sentir que no existía un yo frente a un otro, sino una corriente de energía compartida. Mis relaciones se volvieron más auténticas porque ya no buscaba algo de los demás, ya no estaba condicionado por lo que quería recibir. Me enfoqué más en cómo podía estar presente para los demás, cómo podía ofrecer mi energía sin esperar nada a cambio. Eso transformó profundamente la manera en que me relacionaba con mi entorno. Las lecciones de aceptación también fueron una de las que más me costaron. Durante muchos años había sido alguien que trataba de mejorar cada aspecto de sí mismo, de buscar siempre el siguiente nivel, de trabajar sin descanso por un futuro mejor. Pero la práctica me enseñó que la aceptación no es resignación, sino un reconocimiento profundo de lo que es, de lo que ya está presente. Esto no significaba que dejara de aspirar a crecer o a mejorar, pero me permitió soltar esa urgencia constante, esa presión interna de estar siempre en una carrera hacia algo más. Empecé a abrazar el proceso, a disfrutar cada paso, sin la ansiedad de que algo faltaba. El simple hecho de ser consciente de mi respiración, de mis emociones, de mis pensamientos, ya era un acto de crecimiento en sí mismo. Lo más revelador fue darme cuenta de que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de la conexión con mi ser interno. Esta fue una de las enseñanzas más poderosas que emergió de toda la experiencia. Había pasado años buscando fuera de mí mismo, buscando en libros, buscando en otras personas, buscando en el éxito, en las relaciones, en las cosas materiales. Pero lo que Greenberg y su técnica me enseñaron fue que la paz y la claridad ya estaban dentro de mí, solo necesitaba aprender a conectarme con ellas. Esto no significa que todo fuera perfecto después de la meditación, ni que dejé de experimentar momentos de estrés o ansiedad. Pero lo que sí aprendí fue a reconocer esos momentos sin ser arrastrado por ellos, a regresar a ese centro interno de calma siempre que lo necesitara. Con el tiempo, la práctica de la meditación se convirtió en una especie de ancla que me mantenía firme frente a los altibajos de la vida. Cuando las circunstancias se volvían caóticas o difíciles, podía volver a ese espacio de quietud, sabiendo que todo pasaba y que yo no necesitaba aferrarme a nada. Esta conexión con el presente y con mi ser más profundo me dio un sentido de dirección claro. Vivir de manera consciente, sin perderme en el ruido del mundo exterior y centrarme en lo que realmente importa: mi bienestar, mi paz interior y las relaciones que cultivaba con los demás.
Las enseñanzas que emergieron de esta práctica no solo cambiaron mi manera de meditar, sino que transformaron mi vida cotidiana. Aprendí que la transformación no siempre es algo grandioso o evidente, sino que es un proceso constante de ser más consciente, de estar más presente, de aceptar y abrazar lo que es. Esa expansión de la conciencia se fue integrando en mi vida de manera natural, y ahora sé que todo ese viaje hacia lo desconocido fue en realidad un viaje hacia mí mismo. Si esta experiencia y las enseñanzas de la meditación de Grinberg resonaron contigo, quiero invitarte a seguir explorando este camino de autoconocimiento y expansión. Dale like si este video te ha inspirado y compártelo con alguien que también pueda beneficiarse de estas prácticas. Además, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que sigas recibiendo contenido sobre meditación, espiritualidad y desarrollo personal. Me encantaría saber qué piensas. Déjame tu comentario abajo y cuéntame tu experiencia con la meditación o qué técnicas has probado. Nos vemos en el próximo video.